Nunca le limpies el sudor a un cadáver. Ok amigos, acabo de ver este video para ti y me recordó a uno de los story times que de verdad nunca lo he contado aquí en TikTok porque las personas que me lo contaron me dijeron que por favor les cambie su nombre. Entonces si son personas con ansiedad o depresión, sálganse del video. Ahora sí, comencemos. Una de mis seguidoras me comentaba que el papá y su tío tenían en conjunto una empresa particular donde recibían los cuerpos, les hacían la autopsia, los preparaban y los dejaban listitos para el otro día, su funeral. Resulta que reciben la llamada de una persona que hasta ahora no saben quién es, en eso de las 2 de la mañana, y le dicen que su nuera tuvo un accidente y que necesita que la recojan. Su empresa era tan completa que hasta ellos tenían un convenio con policías de la zona para que retiren el cuerpo y lo traigan, siempre y cuando esté autorizado por los familiares. Quiero decirles que hasta este punto no era raro para ellos que los llamen en las madrugadas, porque sabían que era un trabajo pesado. Además que contaban con 2 secretarias de piso, una que atendía la entrada y otra que ayudaba a tomar las fotografías adentro. Y ellas pasaban toda la noche junto a 2 guardias de seguridad. Pero cuando se trataba de casos especiales, como OMI o FEMI, o cuerpos a veces que les encuentra la comunidad botados en los otros baldíos, ellos se acercan. Pero cuando son muertes naturales, no. El papá de mi seguidora recibe la llamada y empieza a cambiarse para salir, pero su esposa le rogaba que no fuera porque sabía que algo iba a pasar, pero él muchas veces ya había hecho ese trabajo, así que le dijo que no se tranquilice y que iba a volver. Lo llamó a su hermano porque vivían como a unos 15 o 20 minutos, entonces el tío de mi seguidora iba recogiendo al papá y los dos iban a ir juntos. Nunca nadie supo lo que pasó adentro, así que estos son especulaciones, primero de la policía, después de cómo los hallaron y al final lo que su papá le contó a su mamá antes de fallecer. Y luego ustedes me dejan en los comentarios. La señora cuenta que como que tenía una intranquilidad en su corazón, así que cada 20 o media hora le escribía para saber si todo estaba bien. Y él le respondió normalmente hasta las 3:45, que fue la última vez que se supo. Entonces la línea de tiempo dice que hasta ese entonces ellos seguían con vida, o bueno, la gran mayoría. A la mañana siguiente la niña se levanta y se va a la escuelita, pero se da cuenta que su mamá se había amanecido en la sala. Pasó la boceta por ella y se fue. A las 10 de la mañana tocan su puerta para avisarle que su esposo estaba en el hospital y que por favor se acerque lo más pronto posible. Ella sale corriendo y uno de los médicos en el hospital le dijo que lo más probable es que él muera, pero que pase a despedirse. Cuando ella va a verlo, se da cuenta que está vomitando tierra y en mitad de la tierra empiezan a salir como babosas. Así se las conoce en mi país. Son como animales perejosos y grandes. Ella se queda al lado y su marido le dice: ok amigas, aquí vamos con la segunda parte. Y esperemos que la última. Cuando el señor acaba de vomitar la tierra con las babosas, se da cuenta la señora que estaban vivas. Y alguna de las enfermeras empezaba a botar agua bendita, porque decían que eso no era normal. Había personas a veces que vomitaban gusanos o hacían popis en ellos, pero babosas nunca. Les dejan solos y en eso el señor le dice que él no va a sobrevivir, que le perdone por las cosas que hizo, porque se va a enterar. El señor le dice el cuerpo de la persona que llegó y antes de que se empieza a convulsionar tan fuerte que se corta un trozo del alma y después de eso fallece. Mi seguidora me contó que después de eso las cosas empezaron a ponerse raras en su casa porque lo sonaban mucho y luego escuchaban cómo su puerta de la casa hacía esto. Y cuando contestaban el teléfono no decían nada, solo había como interferencia. Al velorio del señor fueron muchísimas personas porque era muy conocido y reconocido por el trabajo social que hacía en la comunidad. Cuando fueron al escena de todo lo que sucedió, se dan cuenta que no había el cadáver. Empiezan a rastrear y piden a la línea telefónica que les dé de dónde vino la llamada, pero se da cuenta que la llamada llegó desde su propia casa, de un celular. La señora se pone a buscar entre las cosas de su marido y se da cuenta que tenía un celular, de lo que ella jamás sabía de su existencia. Y se queda plasmada cuando entra a galería, porque se da cuenta que su marido y el hermano de su marido le hacían cosas feas a los cadáveres. Ustedes y yo ya sabemos, pero no le puedo hacer el nombre de su marido no se cuñado, borra absolutamente todo y pierde el celular. Quería pensar que les dice y la policía quiere que lo busquen al celular, obviamente no le van a encontrar porque ella lo enterró. Dicen como 3 meses y seguían llamando las madrugadas y no se quedaron en la puerta, sino la
después de su muerte empezaron a surgir más y más cosas turbias. Entre ellos se le asociaba con una red de personas que les gustaba alimentarse, ya saben, de las partes del cuerpecito de uno. Entonces al momento de cambiarlos y arreglarlos, como que a veces les cortaba un trozo de estómago y los vendía, o de glúteo o de pierna. Y toda esa imagen que tenían ellos del padre y el esposo perfecto se derrumbó. Si ustedes creen que cuando uno muere, su cuerpo ya no siente, están equivocados. El cuarto mes, cuando llaman a la casa, en esta ocasión habla una señora. Le empieza a decir: ¿por qué me entregaste a tu marido? ¿Por qué? ¿Por qué? La señora corta y se empieza a escuchar esto. Como si alguien quisiera entrar a la fuerza. Ellos ven por la revista y están y aquí vamos con la tercera parte. A que no se lo esperaban, ¿verdad? Pero es fin de semana, así que tengo más tiempo. Así que empecemos. La señora se da cuenta que una persona está parada afuera, pero no la podía ver sin porque era de noche. Y le dice a su hija que llame a la policía y que le digan que están robando para que lleguen pronto. La señora le grita desde adentro que la policía ya está viniendo, que es mejor que se vaya. Y esa cosa empieza. Déjame entrar. Déjame entrar. Y la voz cada vez se hacía más grave, hasta que en un momento dejó de tocar. Llega la policía, entran, revisan la casa y le empiezan a hacer preguntas a la señora de que si conocía o si había alguien que ella imaginaba que podría ser los que les estaban acosando. Y ella, obviamente, para no denunciar todavía lo que su marido hacía, ni lo de su cuñado, les decía que ellos no tenían ningún amigo ni nada, porque su marido era uno de los mejores hombres. Pasa una semana y lo que les voy a contar ahora sí que es algo bien feo. Su hija empezó a dormir con ella porque de verdad tenían pesadillas la una y la otra de abejorros y de avispas que salían por sus oídos. Su hija empieza a escuchar que desde abajo de la cama le hacen así. Del miedo se congela y su mamá se levanta y su madre le dice: ¿estás despierta? Y desde abajo de la cama le responde: sí. Y empieza a pasar. Ella se queda helada porque la única persona que estaba así era el esposo y el papá de mi seguidor. Y la señora trata de ver bajo la cama y en eso ve que un insecto negro estaba dando su contra las tablas debajo de la cama. Imaginen algo así, pero con una cabeza. Cuando la señora y la hija salen corriendo, se dan cuenta que la puerta de entrada de la casa estaba completamente abierta. Ella ya sin saber qué hacer, porque encima del escritorio del marido de la señora estaba una nota que decía: si no dices la verdad, la siguiente será tu hija. Y la letra era de su marido. Lo único que le queda a la señora es decir la verdad. Así que llama a la policía, desentierra el teléfono y se los da. Pero ya no existían las fotografías porque estaban eliminados. Quiero dejar esta parte clara. Su cuñado era una persona que vivía sola. O sea, no tenía esposas, no tenía hijos. Así que decidieron ir a su departamento para ver si encontraban algo. Y por encima se veía que era un lugar normal, pero se dan cuenta que había un sofá diferente a los demás. Así que lo abren por en medio y solo había como un papel blanco que decía una dirección en especial. Obviamente ya fueron los periodistas, las personas, porque se supo absolutamente todo. Y ese espíritu o cosa que los estaba persiguiendo a ellos estaba solo pidiendo ayuda para descansar en paz, porque estos hombres habían cogido su cuerpo, lo habían metido en un tanque cristalino con un líquido conservante para utilizarlo cuando ellos quisieran. Te espero en mi Instagram. Adiós.